Por la Voz del Derecho estamos transmitiendo desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, desde y cuando nos escuchen. Esto es La Voz del Derecho, el programa Desde la Facultad, un programa de jóvenes para jóvenes. Normalmente somos jóvenes que estudian Derecho, pero no necesariamente, como normalmente digo al final, pero hoy lo diré al principio. Cualquier postura de cualquier espectro que sea considerado es aceptada en estos micrófonos. Pueden venir acá a hablar con nosotros para proponer un tema, para que discutamos. La idea es acá dialogar y confrontar puntos de vista. Precisamente por eso es que hoy estamos acá Daniela Vázquez, de la Universidad Javeriana, estudiante de Derecho, que pasa a 10º semestre, Manuela Casanova, que estudia Artes Visuales y Derecho y pasa a 4º semestre en este momento, Martín Zamudio, politólogo de la Universidad Nacional, y quien les habla, Emilio Archila, estudiante de Derecho, ya saliendo de 10º semestre en proceso de graduación. Hoy pensamos bastante en qué íbamos a hablar, lo discutimos en nuestro grupo, habían varias opciones, pero definitivamente en lo que más nos concentramos o lo que es más importante, creemos todos, para nosotros esta semana es el tema de elecciones en general, pero un poco más centrado hacia las cosas que de pronto no se saben tanto jurídicas sobre los candidatos. Entonces vamos a hablar sobre generalmente los casos en los que están involucrados estas personas o en los que han estado involucrados, un poco para hablar de su pasado, su presente, qué esperamos que ocurra si estas personas incurren pues, en estos tipos de actuaciones. Precisamente vamos a hablar de el ingeniero Rodolfo Hernández y del candidato Gustavo Petro puntualmente. Precisamente acerca de eso, yo creo que podemos comenzar con un poco el tema de Rodolfo Hernández, que sería precisamente lo que es conocido como el caso de Vitalogic. Yo creo que vamos a hablar tanto de casos que ya han pasado, en el caso de Petro, algunos pasados, otros presentes. Hablaremos de los Petrovideos, que encontramos de los Petrovideos, que nos parece importante, porque como lo que se ha difundido en las redes sociales o a través de los medios son tantos videos que realmente ustedes, nuestra audiencia, no han podido saber qué dicen. Entonces acá hicimos como un resumen un poco de qué es lo que dicen, pero esencialmente, acorde a Infobay, empezando con el caso Vitalogic de Rodolfo Hernández, todo se remite al año 2016, tiempo en el que se firmó un contrato entre dos importantes sujetos de la capital de Santander. Por un lado, Jorge Hernán Alarcón Ayala, quien se desempeñaba como contratista, y por el otro, el gerente de la empresa de aseo municipal de Bucaramanga, José Manuel Barrera Arias. El motivo de la firma de este contrato tenía directa relación con la crisis sanitaria que tendría Bucaramanga por el manejo de las basuras en el relleno sanitario El Carrasco. Ese relleno sanitario es muy importante porque es en el que se concentra todo el caso concreto de la imputación del candidato Rodolfo Hernández. Es importante tener en cuenta que esta problemática no surgió directamente en la administración de Hernández, pues lo del relleno sanitario, pues era una situación que vivía la ciudad desde hace varios años y fue una de las propuestas de mejora que prometió el ahora candidato presidencial. El candidato lo que quería era lograr transformar la basura del municipio en energía, y para eso iba a contratar a unas personas, primero un consultor que iba a definir las condiciones del contrato y luego pues quién iba a cumplir ese contrato, que era efectivamente la empresa Vitalogic. Entonces, mediante José Manuel Barrera Arias, gerente de la EMAP, que es la empresa de basuras de aseo de Bucaramanga, se contrató a Alarcón por una cifra de 344 millones de pesos. No obstante, esta no fue la gota que derramó el vaso, pues meses después apareció el hijo del candidato, Luis Carlos Hernández, quien trabajaba con Vitalogic y se presentó para un concurso de licitación en torno al tema.
La Procuraduría destacó que se evidenció que Hernández Oliveros junto a Luis Andelfo Trujillo y Carlos Gutiérrez suscribieron un documento de corretaje que les permitía cobrar una comisión si la empresa de aseo de Bucaramanga celebraba un negocio jurídico con quienes promovían la tecnología. Además a esto se suman una serie de conversaciones que aporta nuevamente la Procuraduría, en donde se destacan conversaciones de WhatsApp de las personas que lo suscribieron y en las cuales Hernández Oliveros refiere que comentaba con su padre aspectos de la licitación que luego eran informados a los participantes y sobre las reuniones del alcalde sostenidas con los representantes de Waste Away en Colombia, Away, José Manuel Ormaza, Florín Bolchinski, Héctor Hernando Vaquero y en particular en los días 22 de abril y 24 de julio del 2016. Algo importante de tener en cuenta es que el contrato para arreglar este problema de las basuras nunca alcanzó a ser firmado. Entonces ellos, todo este tema de que vamos a hablar un poco acerca de el contrato que se firmó en la notaría, en donde se entregaba el corretaje al hijo del candidato Rodolfo Hernández, ese contrato no se logró desarrollar. Y ese es uno de los temas que dice Rodolfo, que al no llegarse a desarrollar, pues no hubo delito, porque realmente no se constató pues la acción que resulta en el delito. Ahora un poco más, en cuanto a cifras, este contrato era diseñado a 30 años, era por 750.000 millones de pesos. Algo muy importante es que el corretaje se había definido por un 2.2% del negocio para Luis Carlos Hernández, es decir, alrededor de 17.000 millones de pesos. Uno de los mensajes que difunde Caracol, y para todos los oyentes, tranquilos que vamos a hacer el análisis de ambos candidatos, entonces no es sino que esperen para que veamos a ambos candidatos. Uno de los mensajes que dice el hijo del Rodolfo Hernández, supuestamente, o que es dentro de los mensajes que tiene la Fiscalía, es que dice que le especifiquen qué porcentaje es, exija eso, después se apropian del negocio y nos dejan mamando. No hay que creer en nada, sino en un documento autenticado. Acerca de esto, por ejemplo, algo que no se conoce mucho es, y ya para empezar un poco la discusión, es que José Manuel Ormaza, directivo de Vitalogic, hablando del proceso penal contra Rodolfo Hernández, dice que esa contratación no tiene que ver con Vitalogic, que lo que están tratando en el proceso es la forma de contratar a la persona que elaboró los términos del contrato que iba a ser después desarrollado. Y dice el representante de Vitalogic que ellos no participaron luego de que ellos participaron luego de que los términos fueron colocados en la página, pero lo anterior no tiene nada que ver con ellos. Él dice que se habla es de un favorecimiento de contratos para la escogencia de ese ingeniero que diseñó el pliego y que cuando elaboraron los términos ellos no participaron en esa convocatoria. ¿Qué más? Es cierto que el proceso no se adjudicó, pero no se adjudicó de una manera anómala porque ellos dicen que su propuesta, la de Vitalogic, cumplía con todos los requisitos. Y además dice que no hay ningún documento que ligue a Vitalogic, entonces él repite mucho que este caso no se debería llamar Vitalogic porque no tiene nada que ver con Vitalogic, y demandaron ante el Tribunal Administrativo de Santander por 579.000 millones de pesos que tienen que indexarse según él en primera instancia y luego ahora en segunda instancia ante el Consejo de Estado. Dice que fue fallado en primera instancia a favor de Vitalogic, pero esto solo son palabras del señor. Entonces vemos comenzando que ya el caso tiene una incidencia diferente. No es que el caso sea Vitalogic, sino que se está hablando desde un favorecimiento para la persona que diseñaba los pliegos para luego escoger a Vitalogic, pero la conexión con Vitalogic todavía no está muy conectada. Yo quisiera preguntarles a ustedes este caso, ¿qué les trae a la mente? ¿Qué piensan? Este es el caso insignia pues, del candidato Rodolfo Hernández. No se conocen muchísimos más que estén en proceso en este momento, porque él sí tuvo uno cuando era en otro cargo público que ostentó, pero en este momento es el que tiene en curso, es el del que está hablando todo el mundo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué consideran que tiene como implicaciones para los votantes de él? Pues me parece que es un candidato que está abanderado por la no corrupción o la anticorrupción y tiene un proceso abierto por eso mismo. Como
también el hecho de que haya querido beneficiar a familiares suyos, todo es como, no tiene lógica, no tiene sentido que, bueno, primero esa sea su primera bandera y como también preguntarse si realmente vale la pena escoger un candidato así. Sí, yo considero algo parecido, digamos, en el sentido de que creo que lo que más ha demostrado el candidato Hernández es que no tiene tampoco mucho respeto por la ley, y eso se ve también en las filtraciones de ciertos audios en donde él dice, bueno, me limpio el culo con la ley. También habla de que se obliga también a ciertos funcionarios, digamos como subordinados, a prevaricar, que bueno, una cantidad de cosas que igual a uno le harían pensar cómo una persona así puede llegar a dirigir un país. Y como una persona así también habla de una bandera anticorrupción. Y yo siento que también es muy fácil uno terminar creyendo que alguien no es corrupto porque dice que no es corrupto. Así como también la gente puede creerle que él no es mentiroso porque dice que no es mentiroso, pero yo creo que es un corrupto y un mentiroso. ¿Entiendes? Entonces, pues aquí, antes de que sigamos, hay una conversación que tiene Rodolfo Hernández, en donde reconoció que dio la orden de contratar a Jorge Alarcón como consultor para entregar el negocio de las basuras en la junta directiva de la EMAP, precisamente. Voy a leer lo que él dice literalmente en esa junta directiva, que es, si algo hay de responsabilidad en la contratación de él, me la tienen que echar a mí. Yo vi todas las hojas de vida, la mayoría dicharacheros, como los que están en las propuestas de los que quieren meter en ese negocio. Yo entrevisté a ese señor, nunca lo había visto y a mí me pareció que de los que llegaron ahí era el más competente. Yo quiero que juzguen a esa persona y miren la calidad de persona y experiencia que tienen. No es un niño, tiene 70 años. ¿Qué tiene que hacer este señor? Llevarnos a la mejor decisión. Yo tengo esta responsabilidad. Si fracasa esto, yo no le voy a echar la culpa a usted. Me la echa la comunidad, es a mí. Yo tomé esa determinación y la asumo de aquí en adelante. Entonces yo dije, este es el que se parece y que cobre 700 millones es barato para lo que nosotros nos vamos a ahorrar. La primera vez en la historia que una ciudad de Sudamérica, que una ciudad va a vender la basura. Este tiene competencias para todo. Yo me quedé azul cuando vi la hoja de vida y yo lo entrevisté. Entonces una de las cosas que decía Rodolfo Hernández es que él realmente no tenía una conexión con este señor, sino que dentro de las propuestas, primero era la que le parecía más completa y en precio no era ni la más económica ni la más costosa, entonces que él le parecía que eso era razonable. Esto lo dijo en entrevista en Blue Radio con Néstor Morales. Entonces vemos que se empieza a complicar el tema, también entendiendo que su defensa es que su hijo, él ha dicho varias veces que creo que es un estúpido, no sé si es la palabra que ha utilizado. Los de Vitalogic dicen que ellos no le dieron ninguna autorización a nadie para hablar de ningún contrato ni nada. Entonces, realmente las conversaciones que se tienen con estos otros señores puede que sí sean graves, pero jurídicamente no se sabe si realmente tenían las implicaciones que sí tenían o si este tipo estaba firmando. O sea, uno puede firmar toda clase de contratos y notariarlos normalmente, pero no se sabe si tiene realmente las implicaciones que nosotros vamos, al igual que toda Colombia, a averiguar a través de este proceso. No sé, Dani, tú que ibas a compartir algo. Sí, muchas gracias. Frente a lo que dijo mi compañera Manuela, creo que aquí nos estamos olvidando un poco del principio de presunción de inocencia que permea como en general todo el ordenamiento jurídico y particularmente un proceso penal, en el caso pues de Rodolfo Hernández. Y aquí estamos, creo que ya va para juicio, entonces todavía pues nosotros conocemos apenas el escrito de acusación, que creo que por Twitter hubo un señor que lo publicó y solamente hemos visto el descubrimiento que hizo pues la fiscalía. Sin embargo, yo siempre he sido como el abogado del diablo en estos casos, quisiera también conocer un poco más esa práctica probatoria que se va a dar, porque podemos ver solamente lo que tiene la fiscalía, pero es súper importante y se han caído muchos casos por el origen de la prueba, sobre todo si no se guarda la cadena de custodia, porque llega a ser ilícita el origen, como ahorita vamos a hablar de los petrovideos. Entonces yo creo que no hay que todavía catalogarlo como que ha sido
el que en efecto realizó esa conducta que se le está atribuyendo. Creo que hay que esperar al juicio y por eso es que tenemos un juez que con base en todo lo que se exponga, no solamente fiscalía, sino también la defensa, pues vaya a eventualmente decidir con esa práctica probatoria. Creo yo que lo que se ha dicho por parte de él no es muy beneficioso para su defensa. Creo que le falta mejorar en la retórica y sobre todo ante los medios públicos que pueden ser amarillistas y también un poco les gusta la sangre, si dijéramos en palabras tranquilas. Perdóname un momento. Y lo otro que quisiera también anotar es que creo que él no podemos señalizarlo, o sea, como en este caso particular no podemos evidenciar sus actitudes anteriores porque esto simplemente es de interés indebido. Entonces, ¿qué debemos analizar? Los elementos de esto que no tiene que ver con sus actuaciones como persona normal y corriente, sino que como servidor público. Y creo que en general ha sido pues una persona que se ha destacado en la administración. No ha tenido un Bogotá como si lo ha tenido Petro, que fatal, pero se ha destacado y ha mejorado en ese manejo de una ciudad que no es cualquiera, sino Bucaramanga. Me parece a mí que eso es algo que sí, digamos, vale la pena traer a colación cuando estamos hablando de interés indebido. En general, su trayectoria política, corta o poca, grande, exitosa o no, pues es lo que se va a analizar en este caso, no sus actuaciones personales. Dos cositas. Primero, leer el artículo 409 del Código Penal de interés indebido en la celebración de contratos, que es por lo que está imputado en este momento. El servidor público que se interese en provecho propio o de un tercero en cualquier clase de contrato u operación en que deba invertir por razón de su cargo o de sus funciones, incurrirá en prisión de 64 a 216 meses, multa de 66.66 a 300 salarios mínimos e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Además de esto, un poco para dar un contexto, se habla mucho de que Rodolfo es el imputado, pero ¿qué significa que sea imputado? Entonces vemos que el proceso penal, los procesos penales normalmente tienen alrededor de 4 etapas. La etapa de indagación preliminar, la subetapa de investigación o investigación propiamente dicha, la etapa de juicio y el incidente de reparación integral. Entonces, pues sí, anterior a eso existe una etapa previa, pero eso no es concretamente el proceso. Entonces, durante la indagación preliminar, A, se constata si hechos jurídicamente relevantes ocurrieron o no. B, se buscan causales de exclusión de responsabilidad, atipicidad, justificación o exculpación. Y C, se identifica e individualiza a presuntos responsables. Luego, en la subetapa de investigación, se pueden imponer medidas de aseguramiento a partir de esta etapa, se requiere ya inferencia razonable de autoridad o participación y se genera la vinculación del ciudadano al proceso penal. Y ahí es cuando se empieza a hablar del imputado. Es decir, en esta etapa en la que se encuentra Rodolfo, se requiere es una inferencia de autoridad o participación. No realmente se ha definido que está en etapa de juicio, todavía no ha pasado a ese momento, y desde este momento es que se pueden celebrar preacuerdos como el que celebró uno de los testigos estrella del caso con la fiscalía el día de ayer, pero eso es lo que significa simplemente, porque cuando ya se pasa a la etapa de juicio se le dice enjuiciado y ahí es donde ya se comienza el envío del escrito de la acusación y pasa el descubrimiento probatorio, la audiencia preparatoria y demás. O sea, ahí realmente sí es donde se practican las pruebas y se entra a juzgar a la persona. Entonces, que sea imputado significa que sí existe esa inferencia, pero nada más. Ok, y o sea, sí tienes razón en cuanto a que sí tiene su derecho al debido proceso y entre los tiempos que hay en el proceso, ¿sí? Sin embargo, pues estamos como en una campaña política, también conocemos que el sistema de justicia también tiene corrupción, hay muchas relaciones de poder dentro de el sistema nos ha fallado muchas veces, en especial en casos como estos, y por eso tenemos que ser críticos a la hora de ver cómo este tipo de casos estallan y realmente cuestionarnos como qué clase de personas vamos a elegir y como a qué imputados vamos a ver por este tipo de casos. Sí, yo no soy abogado, entonces a mí todas estas cosas que me hablan me quedan un poco como, ok, yo soy politólogo y desde la politología pues yo lo que puedo analizar es un poco como esos efectos que puede generar el hecho de tener a una persona
implicada en actos de corrupción o Presuntamente. imputada presuntamente en actos de corrupción, digamos, frente a una contienda electoral. Sí. Y eso es también muy importante como tenerlo en cuenta dentro del panorama. Más allá de lo que sea, hay un candidato que está imputado por actos de corrupción, Sí. que proclama banderas anticorrupción, y hay otro que no, ¿sí? Eso para mí es un punto importante. Ahora, en efecto, uno puede ser el abogado del diablo y, en efecto, en Colombia creo que el vencimiento de término siempre termina siendo el abogado del diablo. Esperemos que no sea el caso. Yo lo que creo es que en el caso de que sí se, digamos, termine culpabilizando, encontrando así como una prueba legítima de que el señor tuvo un interés indebido en celebración de contratos, pues la persona que va a gobernar este país va a ser Marlene Castillo, si no me equivoco bien el nombre. Entonces creo que ahí también es algo importante, a quién se está eligiendo y qué es lo que puede implicar elegir a una persona que el 21 de julio se supone que tiene su juicio de acusación, si no estoy mal. Entonces, pues me parece que es bastante complicado. Es algo que yo no veo por el lado del candidato Gustavo Petro. Si quieren podemos proceder a hablar también de los Petrovideos. Si quieren, voy a hacer una última observación y es precisamente en cuanto a qué puede pasar si realmente hay una condena en firme, pero según El País, en una columna, mientras no haya condena en firme se presume la inocencia del procesado y nada obsta para que el ingeniero continúe participando en el proceso electoral, ya que no se configura una inhabilidad para ser elegido por existir una imputación. Solamente hay inhabilidad para ser elegido quien ha sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Así resulta de los artículos 179-1, y 197 de la Carta Política. En ese tipo de procesos que tienen una primera parte política, comisión de acusación de la Cámara, plenaria de la Cámara y plenaria del Senado, y una penal ante la Corte Suprema de Justicia, en el caso de que haya lugar al seguimiento de causa, hay reglas que señala la Constitución en sus artículos 174 y 75. La Cámara de Representantes puede acusar o abstenerse de hacerlo. Un antecedente sobre esa facultad se encuentra en el caso de expediente de Ernesto Samper Pizano, quien no fue acusado ante el Senado. Dispone el artículo 174 de la Constitución que corresponde al Senado conocer de las acusaciones que, previa investigación de su comisión de acusaciones, formule la Cámara de Representantes contra el presidente de la República o quien haga sus veces. El Senado puede admitir o no admitir la acusación formulada por la Cámara. Si no la admite, hasta ahí llega el proceso, lo cual muestra el carácter claramente político del trámite que se surte en el Congreso. Si el Senado admite la acusación proveniente de la Cámara, el artículo 175 consagra varias reglas procesales que, en este caso, dependiendo de si hay o no acusación, deberán ser aplicadas. El acusado, señala la norma de manera expresa, queda de hecho suspenso de su empleo siempre que haya una acusación que sea públicamente admitida. Eso supone que haya acusación por parte de la Cámara y que el Senado la admita. Algunos piensan que esta acusación puede ser la imputación de la Fiscalía, pero es discutible y el Senado podría no admitirla si no proviene de la Cámara. Si la acusación alude a delitos en ejercicio de funciones o a indignidad, el Senado puede imponer la pena de destitución del empleo o la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos. Además, en la primera hipótesis, el reo debe enfrentar el juicio criminal ante la Corte Suprema de Justicia. Si la acusación se trata de delitos comunes, establece la norma que el Senado se limitará a declarar si hay o no lugar a seguimiento de causa y, en caso afirmativo, pondrá al acusado a disposición de la Corte Suprema. En caso de no ser elegido presidente, el candidato sería senador de la República y, por tanto, tendría durante el periodo fuero constitucional ante la Corte Suprema de Justicia. Y, en el caso de condena, habría lo que denominamos silla vacía. En ningún caso podrán ser reemplazados quienes sean condenados por delitos dolosos contra la administración pública. Esa es la silla vacía. Pero bueno, ya resumiendo un poco esto, yo creo que sí, los efectos son detrimentales para la campaña de Rodolfo Hernández. Definitivamente este caso yo creo que es su piedra principal en el zapato en este momento, por precisamente su bandera de la anticorrupción. Creo que ha sido muy hábil en defenderse al respecto, porque pues es una acusación grave y que implica precisamente algo totalmente contrario a su campaña, pero que ha sido hábil es por la manera en la que se ha defendido en cuanto a que
existe pues una defensa que siempre ha dado la misma por lo menos y pues tiene algo de sentido, aunque lo entrará a definir más la corte o el juez en el caso respectivo de su responsabilidad en el caso. Ahora, hablando un poco más acerca de Petro, del candidato Gustavo Petro y los Petrovideos, yo creo que hay una cosa muy importante y es lo que hablábamos al principio, que es que los medios difundieron muchísimos videos. Entonces habían videos sobre campaña sucia, habían videos sobre diferentes aspectos que podían no ser tan relevantes al ámbito jurídico y hay otros que sí son mucho más relevantes. Entonces, por ejemplo, uno de los más relevantes es donde Benedetti y Petro hablan de que Benedetti dice, y abro comillas, con tal de que el tipo se encargue de promocionar el pacto histórico en Cartagena y en Bolívar, y hablando de William Dow, que es el alcalde de Cartagena. Y Petro habla de, respondiéndole a Benedetti, entre comillas, la administración de Cartagena, pero Bolívar es muchísimo más grande, y ahí hemos perdido. Entonces, ¿cuál es la implicación jurídica de esto y por qué es tan importante? Porque se estaría hablando de la participación política de un funcionario público en Cartagena, utilizando al Estado o a su administración de Cartagena para promocionar al candidato Gustavo Petro. Entonces vemos que esto ya de por sí debería ser rechazado por la comunidad en grande, pero también por sus seguidores. Y por eso les pregunto a ustedes dos, ¿ustedes qué piensan de que haya hecho esta afirmación? O sea, ¿uno qué puede pensar de un sujeto que esto lo negociaban porque decían que una persona cercana al alcalde William Dow, y esto ya no es citando literalmente, iba a ser de la Cámara de Representantes y Benedetti diciendo despectivamente que la iba a subir al Senado para poder favorecerlo y así recibir ese favor por parte del alcalde. Entonces, esto es un hecho que los mismos candidatos están hablando de su propia boca. ¿Cómo pensar que no van a hacer otro tipo de actos ilegales si ya se está conociendo acerca de por ejemplo? Pues yo creo que estamos viendo cómo se hacen las salchichas, que es una frase que se ha dicho muchas veces, así se hace la política en Colombia. No estoy diciendo que esté bien, digo que todas las campañas hicieron lo mismo, probablemente hasta peor. De hecho, creo que si eso es lo peor que se le ha encontrado a los Petrovideos, tenemos que darle un aplauso a esa campaña por ser, yo creo que una de las más limpias. Tienen ¿cuántas horas? Como 900 horas de Petrovideos y lo peor que se encuentran son frases del estilo. Claro, está mal, no lo niego. Hay destituidos en este momento, o bueno, quitados de su cargo, no me acuerdo cómo es la expresión. Suspendidos. Tenemos al de Medellín, al de Ibagué, uno más, uno menos que fuera el de Cartagena o el de, no sé, cualquier otra ciudad de Colombia, pues está mal, es lo que digo, está completamente mal. Pero pues había los que le hacían a Fico, había los que le hacían a Rodolfo. Pero la pregunta es, eso no está comprobado. O sea, el tema de los Petrovideos... Claro, y esa es la cuestión de los Petrovideos, que cuando tú haces periodismo, que es algo que a mí me gusta mucho, tú tienes que primero ir y preguntarle a la fuente si lo que están diciendo es verdad. Y lo que hizo Semana fue sacar videos sin preguntarles a las fuentes. Pero, y es lo mismo que pasó con Supergiros. Pero con una pregunta. Supergiros llegaron y dijeron, no, Supergiros pasó una plata a la campaña. Le preguntaron a Supergiros y dijeron, no pasamos nada. No era Supergiros, pero sí hablaron sobre eso, pero era porque él estaba pagando un sueldo, el señor de Tecnoglass. Sí. Estaba pagando un sueldo y ese es un señor que es billonario, o sea, él tiene muchas personas bajo su sueldo y una de sus empresas, porque él tiene varias, estaba pagando ese sueldo, pero él sí salió a decir que él no creo que se llama William Daes, si no estoy mal. Él no estaba participando con Petro y no estaba a favor de Petro, que si hubiera hecho un pago a una persona era muy diferente. Pero yo creo, lo esencial para mí es preguntar, esto se está hablando de que sí, así se hacen las salchichas, pero ¿no te parece muy grave o inclusive reprochable o no considerarías votar en blanco inclusive sabiendo que el candidato va a cometer ilegalidades? O sea, uno no esperaría más inclusive un candidato que no haga política de esa manera. Yo quiero ver el primero que no la haga así. Pero yo también quiero opinar dentro de esto.
entiendo de que pues tú reconoces la misma gravedad, pero te devuelvo como un poquito la pregunta. Me dices a mí, si dentro de los 900 videos analizados esto es lo peor que se encuentra, esa no es mi conclusión. Yo digo, esto es lo que primero estamos viendo, quién sabe qué otras cosas podemos encontrar e incluso más graves. Como decía una reportera, no me acuerdo en qué medio digital, creo que 90 segundos noticias, ella decía, hay plan A, plan B, ¿será que habla hasta plan Z? Y siendo el plan A el de desprestigiar de forma, no me acuerdo muy bien cómo era, como desprestigiar de forma personal y demás a los demás. Se habló de Fico, se habló de Fajardo, que era más o menos tibio y otras cosas que no voy a entrar. Y lo que me hace ver en mí es como, en este caso ya estamos viendo que el mismo candidato está aceptando cosas que están por fuera de la ley. Pero no lo hace de forma expresa como lo hace un poco a veces Rodolfo, pero lo está diciendo como él siempre lo ha sabido hacer, con una retórica excelente. Esto a mí me parece más preocupante, porque entonces nos pueden enredar a nosotros, los electores, diciendo cosas, por ejemplo, vamos a democratizar, pero realmente no significa eso, significa vamos a expropiar. Entonces esto a mí me parece un poco más peligroso que una persona que suelta las cosas de frente, que otra persona que con una mano tira la piedra pero la otra la esconde. No sabemos qué estamos enfrentando, y como lo dijo en Zona Franca el presidente de la Cámara de Representantes, con Rodolfo es un tiro al aire, pero con Petro es un tiro en la 100 y es preferible el tiro al aire. Eso depende de ti, de tu punto de vista. Era lo que decías ahorita tú sobre Bogotá, que fue terrible. No, a mí no me pareció terrible la alcaldía de Petro en Bogotá. Me pareció, una cosa de es hecho, Bogotá muy y buena. otra cosa es un candidato presidencial en el manejo del país, Sí, haciendo claro, ilegalidades. Totalmente, pero ahí es cuando tú te pones a ponderar y tú dices, bueno, 900 horas de video que tendrán estas personas y en ninguna le han logrado sacar nada que tenga un peso real jurídico. Y bueno, que si lo hay, que salga y en ese momento podremos hablar. Pero pues el otro candidato tiene una imputación por cargos de corrupción. Pero yo creo que y es de cuestión tratar de de tiempo, beneficiar entonces. a su hijo con una coima de 1.5 millones de dólares. Pero eso ¿sabes? está por verse, o sea, todavía el juez no ha pero es que yo fallado. puedo decir lo mismo. Y ahí es No, cuando no, uno no, ya no se entra. puede decir lo mismo. O sea, la No, esencia es que no se puede decir lo siento mismo. que ahí uno ya entra es justamente en esa esencia de la política, que es una cuestión muy importante, Pero que es la esta no- ideología. Y la ideología, como decía un gran filósofo y pensador de las épocas pasadas, que se llama Estanislao Zuleta, la ideología es un error encarnado y uno piensa de una manera fervientemente loca que su candidato es bueno y ya, y el otro es malo. No, y al yo contrario. creo que es una cuestión de mirar objetivamente. Los dos tienen unas embarradas terribles, ¿sí? Pero las de Petro no tienen una vinculación jurídica legal hasta Aún. ahora, exactamente. Entonces ahora. esperemos un Entonces poquito más. esperemos. Y si sale algo contra Petro, pues terrible. Y será juzgado también por el Congreso y después por la sala Pero plena entonces de la estamos Corte de analizando Justicia y a toda los la candidatos jurídicamente hablando, digamos, en cuanto a si están o no imputados, es por cuestión de tiempo. Si le diéramos un poco más y las elecciones fueran más allá y descubrieran antes de que tuviera que hacerse la decisión y saliera entonces hablaríamos de 2 imputados. Pero Estamos- es que Entonces ya ¿qué le va a estaría- salir a Petro? Discúlpame, todavía no se ha analizado todo el material. Pues No, Y pero ya no, el fiscal no entremos en designó una supuestos. unidad. Hablar de supuestos no tiene razón. Hablemos de Hablemos lo que de ya lo existe. real, exactamente. ¿Qué es Entonces, lo lo que que existe? existe? Lo que existe es una persona que no tiene problema con pasar por encima de la ley, como se evidencia en cuanto a que está invitando a un alcalde o está afirmando o, ¿cómo decirlo? Está legitimando que el alcalde incurra en política por sí mismo, es decir, que apoya el pacto histórico a través de las funciones, a través de la administración que este alcalde tiene. Entonces, eso ya es una evidencia de que esta es una persona que puede que el otro candidato haya dicho qué haría con la ley y que se limpiaría, pero este lo está haciendo de manera fáctica. O sea, No lo dice, pero lo hace. Bueno, y el video está entero. Tú tienes todo el video. es que no es necesario. es que son un segundo. fragmentos de video. No, pero que para confirmar están eso no es muy necesario. descontextualizados y eso es parte de la campaña. Con tal lo de han que el hecho todas tipo se las encargue de campañas. promocionar el pacto histórico en Cartagena y en Bolívar, ¿te parece descontextualizado? Pues me parece que de pronto estaban hablando de otro tipo, yo qué vas a ver, ¿entiendes? O sea, también es una cuestión de lo que... Cuando dice Petro dice la administración de Cartagena, pero Bolívar es muchísimo más grande y ahí hemos perdido, ¿te parece descontextualizado? Pues yo creo que eso lo debe No, pero- juzgar la ley, No. ¿no? O sea, la No, pero te estoy fiscalía preguntando es la a ti, que ya ¿qué está piensas tú? metida, y además es ¿Está la fiscalía de descontextualizada esa Barbosa, frase? entonces, no sé, o sea, es que es lo que te digo. ¿No sabes? Me parece que está mal, me parece que si en serio lo están haciendo está mal, está completamente mal. Y de ¿sí? hecho hay otra cosa. No digo que no esté mal, lo que digo
es que igual no tiene peso jurídico hasta ahora. Claro, está mal, pero pues es que así se hacen las campañas y ahora eso es lo que les digo. Lo que está mal es hacer campaña sucia, que dijeron que no hacían Claro. y sí hicieron. Y que en los videos Guanumen decía, no, sí. si se enteran de esto es terrible. Eso está mal. Pero esto otro es ilegal. Es que es terrible, pero es que estamos viendo cómo se hacen las salchichas. O sea, cuando Por eso, uno se pero da solo hemos cuenta- visto- Yo quisiera ver los videos de Rodolfo No hay. en su cuarto, así, o Fico, diciendo, no, de Petro no vamos a decir nunca que es un No es- guerrillero, porque pues no es un guerrillero. No es que un él mismo lo ha dicho. desmovilizado. De hecho, ¿Entiendes? O acá sea, tengo reacciones de varios candidatos alrededor de los Petrovideos. Por ejemplo, Fico, hablando de si él diría que es guerrillero, precisamente en este tuit dice: no me sorprende lo que hizo la campaña de Petro y el mismo Petro para desprestigiar a sus rivales políticos, incluyéndome. Todo saldrá a la luz. Quien hizo parte de un grupo ilegal que mataba y secuestraba es capaz de lo más mínimo, que es desprestigiar a otros. ¿Qué es desprestigiar a otros? Gustavo Bolívar dice: hay gente que resta más de lo que suma. Siento vergüenza. El silencio no es una opción, el cambio se hace de manera decente o no lo es. Y El ingeniero. peligrosamente, me parece a mí, el ingeniero Rodolfo Hernández dice: se hicieron públicos unos videos donde Petro y los politiqueros que lo rodean demuestran que son una banda criminal. Entonces a mí eso me parece que es preocupante porque está afirmando que es una banda criminal, o sea, está aduciéndoles crímenes que todavía no se han declarado pues por la instancia pertinente. Bueno, Pero, ay, qué pena, te interrumpo. Y creo que Petro es en general un mar de contradicciones. O sea, nomás el ejemplo de las veces en que él dijo, o las razones por las cuales él dijo que su hermano había visitado a pues ciertos criminales que ya están condenados y que sí se les puede denominar así. Y luego se revelan en los Petrovideos que ya conocía el pacto histórico a pesar de que ellos habían afirmado previamente que no había conocimiento por parte de la campaña de eso. Entonces, a mí eso me genera cierta incertidumbre y preocupación de que dentro de la mismísima campaña que él lidera es imposible que él no tenga conocimiento de esa información y que de hecho admita que voceros en nombre de la campaña digan no tenemos conocimiento, pero después se revele ese video en donde sí se hace claro que... Es un video sin fecha, ¿no? Es un video sin fecha, es un video que está cortado y es un video que justamente claramente lo que durante la argumenta el campaña. candidato Petro, lo que él dice es quitar un pedazo del video. ¿Qué decía el pedazo del video? Decía, va a salir esto en los medios y lo que tenemos que decir frente a los medios es bla, 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 A pesar bla, bla. de que no haya una fecha, Entonces, se puede deducir de que era... No, pero es que sin fecha, es que es lo antes, mismo que porque las dijo, bolsas de antes Petro. de que explote Sacan- esta bomba es como tener un explosivo O sea, te controlado. sacan un pedazo Ellos de hacen video alusión a que descontextualizado. esto ya lo dijeron, o sea, se puede deducir de forma clara dentro de una línea de tiempo. Sí, Tenemos un explosivo y ¿se vamos puede? a controlar. ¿Realmente se puede decir en sí. qué momento de la campaña se O sea, hizo? es lógico dentro, Porque es muy si tú diferente ves si lo tú que le ellos dices están diciendo, antes. dice tenemos un explosivo y hay que controlarlo. O sea, Claro, uno puede entrar lo en una tienen. lógica. No, Lo voy a leer tienen, lo tienen. esta parte, se me había olvidado esto tan importante. Roy Barreras diciendo, Eduardo, y entre comillas, porque yo me dediqué a escuchar el video hasta coger todas las palabras que decía el señor Roy Barreras. Eduardo, hay visitas a las cárceles, dice, hay visitas a las cárceles, no están diciendo que hay visitas a las cárceles, dice, hay visitas a las cárceles, al pabellón de extraditables, de dirigentes del pacto histórico ofreciendo la no extradición a los extraditables. ¿Cómo se puede contextualizar eso? Tú ponele semana, va a decir que antes y ya. No. Ay, no. Para mí es Dice, muy difícil, eso lo muy van a sacar forzado. pronto. Hay que No. estallarlo como cuando tú estallas Lo van a controladamente sacar pronto. un explosivo. La campaña tiene que descalificarlo. Pues claramente lo tiene que Pero ya descalificar, tienen es que conocimiento. ¿qué es lo raro? Pero es que ahí O sea, estás viendo, ellos tienen conocimiento conocimiento de lo que va a decir y lo van a Semana. desconocer y después cuando salen los también petrovideos es sale donde que- ahí sí se sabe Pero que ellos saben. yo quiero hablar de una cosa, y esto es aparte de si está descontextualizado o no está descontextualizado. Fuera de tiempo, ¿no? Que demuestra, yo creo que la manera en la que Petro o su campaña ha manejado las cosas, y es que yo escuché a Alfonso Prada, que es el ¿El director? director campaña? el de debate de la campaña de Petro, salir a los medios de comunicación
a decir que ellos no tenían ningún conocimiento acerca de esto. En ningún momento. Que ellos los había tomado por sorpresa. Que el hermano de Petro ni siquiera era miembro de la campaña, que por favor. No es miembro de la campaña. No, o sea, lo importante es decir que no tenían conocimiento acerca de esto. ¿Sí me explico? O sea, evidentemente están mintiendo. O sea, Pues sí no tenían me parece tan conocimiento acerca evidente. de O sea, eso. cuando tú miras lo que pasó realmente en ese caso, pues te das cuenta de que también hubo una parte de entrampamiento fuerte, en donde este señor estaba trabajando para la pastoral social o algo así, ya realmente no recuerdo, y es parte de su trabajo ir a hablar con presos, sobre todo cuando los presos, por cuestiones de la vida, terminan siendo los mismos que Petro ha metido en la cárcel, y son personas que odian a Petro con toda su vida, son personas que no tienen votos, o sea, porque yo quisiera saber cuántos votos le pueden dosar una persona que está ya metida por allá en la cárcel desde hace como 10 años. Por lo que los presos acá en Colombia no tienen acceso afuera y no tienen Dime redes cuántos de... votos en verdad le puede dar Yo no una creo que se persona trate como de ese votos, señor. yo creo que se pues, trata Mario del poderío Castaño, que ellos ni siquiera implican. me Creo acuerdo que cómo estás se viendo como otra perspectiva. No creo que lo haga por los votos. Eso es insignificante. Implica tener el favor de ese tipo de personas. ¿Y cuál es el favor según tú? No. O sea, el favor es tener ese tipo de poder que ellos manejan. O sea, Porque por tú ejemplo, no puedes ¿dónde está desconocer el que señor- presos el no señor tengan indígena el poder. Montaño, que asesinaron la semana pasada los grupos armados, por definirse, denunció que los grupos armados en el Cauca estaban invitando de manera forzada, o sea, forzando a las personas a votar por el candidato Gustavo Petro. Estas personas extraditables normalmente son las que más tienen conexiones con el narcotráfico en Colombia. ¿No crees que existe una conexión entre las personas más extraditables y el narcotráfico en Colombia? Totalmente las existe, totalmente. Eso Entonces, no se niega, o sea, por eso. ¿cuántos votos no le pusieron a Uribe y los paracos en las primeras elecciones? No, pero no del estamos hablando de 2002? eso. Nuevamente, No, es se lo está mismo, es lo desviando. mismo. Es No que es yo lo mismo. entiendo que Esto es es lo la realidad de mismo hoy. porque es la realidad La semana de hoy, pasada mataron a un siendo señor. la misma realidad de hace 3 décadas, No, no es ¿entiendes? Es la cierto. misma No, realidad. sí. O sea, No, y es Entonces que vamos a volver es hasta la muy independencia. triste, y ojalá eso no esté La pasando. semana pasada mataron a ¿entiendes? ese campesino, a ese indígena, por denunciar que estaban forzando a votar por Claro, Petro y los grupos armados. históricamente eso ha Porque los pasado. grupos armados están con Petro. Porque Claro. O sea, si vamos a hablar de por qué los grupos armados están con Petro, deberíamos hablar también entonces por qué los grupos armados de extrema derecha han estado con todos los candidatos de extrema derecha. ¿cuáles de este grupos país. armados de extrema derecha? Los grupos armados de extrema derecha desde Carlos Castaño hasta ahorita. Por eso, con no, pero estoy Otoniel, hablando de ¿entiendes? estas O sea, elecciones. Hablemos de sí, hoy. No es una traigamos más cuestión cosas súper del pasado. paila, pero yo no creo que sea Gustavo Petro el que está diciendo no. Vamos a decirle al ELN que me obliguen a votarlos. ¿Y tú tienes constancia O sea, de que yo Petro no haya creo rechazado que- esos yo no- apoyos? No, pero o sea, ¿Por qué no? ¿Por qué no ha rechazado esos apoyos? no, es ¿Cómo que, puede o una sea, yo persona estoy no en la rechazar? campaña, yo soy una persona que no tiene ningún No, tipo de acceso por a la eso, pero campaña de yo Gustavo te- Petro para poder saber si él los está rechazando. o Por los eso está estás haciendo. hablando Pero desde sus posiciones. la pregunta es, no, Pues mi pregunta es todos porque aquí lo estamos sí. haciendo. No, porque con él Petro. está desde un No, no. hecho. Desde ¿Cuál el es que, tu el hecho? que te ¿Cuál es tu planteó. hecho? Mi El hecho es del que mataron a indígena. ese señor, y entonces mi pregunta es, ¿tú cómo puedes votar por un señor que sabiendo que ese es el contexto, ni siquiera sale a decir nada al respecto? O sabiendo que hay una persona que está denunciando que esos grupos están invitando a votar por él de manera forzada, o sea, prácticamente les meten un tiro a las personas si no votan por él. ¿Cómo puede él no salir a rechazar eso? No sé. ¿O cómo sea, puedes votar tú por alguien que no rechace eso? No, es que yo, o sea, yo voy a votar por Gustavo Petro por muchas otras cosas. Si tú me dices a mí por qué no, o sea, ¿por qué voto por Gustavo Petro aún sabiendo que él no niega esas cosas? Pues es una pregunta muy difícil. Entonces yo voy a votar por Petro porque creo en su programa agrario, porque creo en su programa político, económico, Pero no social, importa que lo de apoyen mujeres, los grupos de- armados. ¿Sabes qué es lo que pasa? Te doy la bienvenida a Colombia, un país que tiene muchos grupos armados desde hace 60 años y en donde en todas las campañas políticas esos grupos armados han tomado también un partido desde lo electoral. En este momento, por primera vez en la historia del país, tenemos un candidato de izquierda que logra llegar a nivel tan alto Y que como lo lo está apoyan haciendo los Gustavo narcotraficantes. Petro. Espérame un segundo. En este país han apoyado los narcotraficantes y los paramilitares y las guerrillas a miles de candidatos, Sí. ¿sí? Y eso no lo podemos negar. Que si tienen o no el soporte de esos candidatos, el apoyo y la vaina expresa de que los candidatos les digan
ayúdenme a elegirme, creo que solo tenemos a uno y es Álvaro Uribe Vélez, ¿entiendes? No, Entonces, y si a mí Petro, me vienen que a salió decir, indígena la semana pasada a decirlo. dime cómo interrelacionas que Petro está mandando a matar indígenas. Yo no dije que lo mandara a matar, nunca dije eso, está grabado. Entonces, Lo que dije es que ni siquiera lo rechaza. O sea, él sabe que existe ese apoyo y no lo rechaza. hay muchas cosas que no se pueden, o sea, hay sí muchas se puede cosas rechazar. aconteciendo en este país todo O sea, el tú no lo tiempo, rechazarías si tú te enteras ¿entiendes? que las disidencias Obviamente de las lo FARC te están rechazaría, apoyando. pero yo no puedo dejar de votar por un candidato porque no rechazó algo, ¿entiendes? Entonces la decisión está entre un tipo que por un contrato lo están imputando para saber si sí o no tenía interés en ese contrato para ganarse un dinero, y otro tipo que está totalmente de acuerdo, o por lo menos no en desacuerdo, con que las bandas criminales confirmadamente, porque yo no he escuchado a un indígena que diga que alguien está forzando a votar por Rodolfo Hernández, confirmadamente están invitando de manera forzada, o ni siquiera invitando, perdón por seguir diciendo eso, están forzando a las personas a votar por un candidato con el fusil. En este momento, la única comprobación de invitación a votar con fusil es ese tipo. Y lo que tú tanto criticas de los paramilitares está pasando hoy en día, la semana pasada, y mataron a ese señor. Sí, es que hay una cuestión que es la estructuralidad dentro de un país y hay otra cuestión que es el caso. Y la estructuralidad es que los grupos armados siempre han estado con candidatos de derecha. Y lo que te digo, expresamente, yo no creo que ellos lo hayan pedido. Creo que ellos en muchas ocasiones actúan por voluntad propia. Por eso, ¿por qué no En rechazarlo? este Entonces, momento, pues, yo no lo legitimo a usted. Pues no sé, pregúntale a Petro. O sea, Yo creo que es porque hay problema de complicidad Petro, ¿sabes? personalmente. Claro, y uno puede pensar lo que quiera, basándose en suposiciones, como dice la compañera. Pero Pero- pues en lo real. Pero no bueno, hay nada. pensando ya Ay, en Emi, perdóname, te interrumpo una cosa. Es que no solamente suposiciones, es que hay que atar cabos. O sea, esas visitas a la cárcel no me parece que fuera por un pastoral, porque entonces, ¿por qué no visitó a todos los presos? ¿Por qué no visitó a todas las prisiones? Sino lo hizo. particularmente esa. Sí, lo A hizo. todos los presos. Sí, es que ese es su trabajo. En serio. Sí. Ah, Sí. ¿y Eso- dónde está confirmado? Parce busca. O sea, Me parece Sí, un no, poco... o sea, no se trata de eso, no se trata de eso. Se trata de mirar, por ejemplo, que bueno, miremos un caso ya aparte, en donde también hubo celebración indebida de contratos, pero esta vez ya confirmada. Esto fue en la alcaldía de Gustavo Petro, en donde el juez 49 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá condenó a 10 años de cárcel al exgerente de Fondo de Vigilancia y Seguridad César Manrique Suacha y al ex subgerente Amado Abril por las irregularidades que se presentaron en el contrato para la compra de motos eléctricas para la policía. Además, deben pagar una multa de 2.940 salarios mínimos, y los exfuncionarios de Petro fueron hallados responsables del delito de interés indebido en la celebración de contratos. De acuerdo con la Fiscalía, los hechos se registraron en el año 2012, cuando el Fondo de Vigilancia y Seguridad suscribió un contrato para la adquisición de 100 motocicletas eléctricas tipo Cross para la policía por un valor de 4.300 millones de pesos. Culpables por haber celebrado el contrato de manera directa sin adelantar una licitación pública, teniendo en cuenta el valor del mismo. Entonces vemos que en la administración de Petro, de todas maneras, ya hay indicios de celebración indebida de contratos. Entonces puede que el ingeniero esté indiciado, pero en la campaña de Petro o en la Pero ya administración hubo de un Petro. juicio. Sí, claro. Y ya se juzgó y Petro no está dentro de ese juicio. Así, pero su administración sí. También, en la resolución 25036 de 2014 de la Superintendencia de Industria y Comercio, se establece en cuanto a la conclusión sobre las conductas anticompetitivas que se encuentra plenamente acreditado en el expediente lo siguiente: el esquema de prestación de servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá a partir del 16 de septiembre de 2011 es de libre competencia pura y simple, todo de conformidad con lo dispuesto en la ley 142 del 94. Los investigados, entre ellos Petro, decidieron desconocer deliberadamente los procedimientos establecidos por el artículo 6 de la ley 142 del 94 para que un municipio pueda prestar servicios públicos de forma directa y exclusiva, y con ello adoptaron un esquema diseñado y ejecutado para adquirir el control del 100% de la prestación del servicio de la ciudad de Bogotá y para excluir a los demás competidores interesados en ofrecer sus servicios en el mercado relevante. Las empresas que venían suministrando el servicio desde hace más de 9 años manifestaron su interés en continuar haciéndolo en libre competencia una vez finalizados los contratos de concesión el 17 de diciembre del 2012.
Los investigados, entre ellos Petro, generaron y erigieron barreras artificiales de acceso al mercado de prestación de servicio de aseo en la ciudad de Bogotá que obstruyeron la libre participación de los agentes que venían prestando el servicio. Las barreras de entrada impuestas por los investigados, entre ellos Petro, a los demás participantes del mercado consistieron en la obstrucción del acceso a elementos esenciales indispensables para la prestación de servicios, como lo son el acceso al relleno sanitario y la negativa a realizar convenios de facturación conjunta. La obstrucción ejercida por los investigados, entre ellos Petro, tuvo como efecto que participantes del mercado como Lime, Atesa y Aseo Capital se vieran obligados a dejar de participar en el mercado como prestadores del servicio de aseo, bien sea para salir completamente del mercado, como es el caso de Atesa, o bien sea para operar como subcontratistas de un operador controlado por el distrito. Por estas conclusiones sobre las conductas anticompetitivas, se multó 20.500 millones de pesos a la administración distrital por las irregularidades detectadas en el esquema de basuras de Petro, y además a él sí le impusieron una multa personal, entre ellas al exalcalde Petro, a quien además se le congeló su cuenta bancaria personal en un momento, y fue sancionado pues por otras razones. Y todo eso ya se cayó. No, lo que se cayó fue la destitución de él, pero la multa sí se mantuvo. No, igual, pues al menos hubo un juicio y sí hubo un culpable y el culpable sí respondió, y también hay que analizar como la razón por la cual se dio todo esto, y era porque sí hubo una obstrucción a la libre competencia. Pero sin embargo eso tenía como un propósito y una razón social que era como volver todo este sistema algo público, completamente público. Sí, pero, o sea, lo que digo es que hay un candidato que tiene unos indicios de que hizo algo mal en un contrato, digámoslo como mal, puede ser corrupción, puede ser sacar a las empresas del sistema, pero hay otro que ya está confirmado que sí hizo esto. Entonces, en cuanto a... Yo, la verdad, personalmente, yo no soy partidario de ninguno de los dos fervorosamente, pero creo que hay que tomar en cuenta los dos aspectos, y es el hecho de que si estamos hablando de irregularidades en contratos, tenemos una persona que ya es confirmada en cuanto a sus irregularidades en sus contratos y otra que está imputada en cuanto a las irregularidades. Y también hay que entender como cuáles son esas irregularidades. Uno fue en beneficio propio, en beneficio personal y para su hijo. Y el otro... Presuntamente. Y el otro fue en beneficio de la ciudad. Yo creo que ahí sí hay que hacer una pero nota. El beneficio resultó en 20.500 millones de pesos que tuviste que pagar tú de tus impuestos. Pues bueno. Pues eso me parece peligroso. Es un delito, yo creo que político, es un delito que también tienes que entender que había una cantidad de familias muy poderosas teniendo ese monopolio de las basuras y que estaban generando unos sobrecostos que también pagábamos nosotros. ¿Entiendes? Entonces, claro, ahora tuvimos que pagar. No es una teoría, es una realidad. La libre realidad. Competencia siempre ha sido la mejor manera de regular los precios y eso está comprobado. Eso no es una realidad, eso es una teoría política tuya muy neoclásica, neoliberal, no es que económica. Es chévere, o sea... Pero es una teoría. Es una teoría, es que pero las está más que comprobada en la práctica. No está más que comprobada en la práctica. La economía no es comprobada porque es una ciencia social que tratan de hacer ver como una ciencia exacta. Gracias. Totalmente, entonces son teorías y en efecto, pues lo que quiso hacer Petro en favor de toda la comunidad bogotana fue cambiar ese sistema que estaba tomado en parte también por una de las familias que ahorita tuvo un caso de corrupción. Improvisó. Con la universidad de aquí al lado. Démoslo en que improvisó. Improvisó para algunos, para mí no improvisó. Para mí lo que él trató de hacer porque no logró recoger la basura durante más de 2 semanas. Sí, porque se le fueron todas esas familias en contra. Y, o sea, también tuvimos un proceso así de basuras durante la alcaldía de Peñalosa y tampoco fue que se viera tan fuerte ni nada. O sea, porque no fue tan fuerte. Bueno, pero lo hubo, sí, o sea, ¿y por qué? Ya él no le dicen improvisador. Porque es que él es, no sé, de derecha o algo así. Yo creo que a Petro también le han dado muy duro por ese tipo de cuestiones cuando realmente no había un interés de beneficiarse a sí mismo,
Y eso es muy importante. Pero es que la intención no basta, o sea, generaste unos cosas, como dice, generaste unos perjuicios y eso sí, no puede, digamos, exonerarse simplemente por el hecho de que yo lo hice en beneficio de la comunidad. Cuando estás, digamos, analizando y jugando con el interés general o público, no puedes entrar a improvisar o hacer algunas cosas porque sí, porque no. Tienes que tener estudios previos y analizar cuáles posibles contingencias hay para saber cómo mitigar. Porque es que porque es que si hubiera habido un plan de contingencias efectivo, yo creo que no se hubiera extendido a la magnitud en la que se extendió en el caso de Petro. El caso es que tenemos mucho que hablar de estos dos candidatos. No se sabe cuál es peor, o bueno, yo sí sé cuál es peor, pero Petro, para mí es peor el que lo apoyan con fusiles. Espérate 5 minutos, literal, y van a empezar a apoyar también con fusiles al otro candidato, porque este país es así. Pero yo prefiero apoyar al que el indígena del Cauca la semana pasada no dijo que están forzando por él a votar. Es el único indígena del Cauca que era de derecha. O y sea, lo ¿cuántos mataron? indígenas de izquierda matan sí, todos o sea, los días? en verdad. O sea, y ni siquiera indígenas de izquierda. Pero no por Líderes votar por Rol sociales. Fernández, no por votar por Rol Fernández. Por defender su propia tierra frente a un proyecto de minería además que los es va a dejar muy sin agua. sencillo que Los la matan, derecha ¿entiendes? coja a los indígenas cuando les indígenas conviene. sin agua, pero esta sí era una solamente persona. cuando les conviene. Esta persona sí O sea, era. los mismos indígenas que Paloma Valencia quería dejar detrás de un muro y que hubieran 2 Caucas. Entonces, Ahora sí pormenoricemos que un señor dijo que están forzando a votar por Petro con fusiles y que el señor Petro no salga a decir nada al respecto. Pero bueno, ya terminemos este tema. Esta fue una de las sesiones más, yo creo que dinámicas que hemos tenido. Este es un tema muy complejo de sintetizar de cierta manera, porque empieza a convertirse en lo que termina siendo la política, que son opiniones de las personas. Entonces, como estamos tan cerca de las votaciones, también estamos todos al rojo vivo, todo el tema. Sintiéndolo. Pero era muy importante poder centrarnos en tratar de desglosar por lo menos algunos aspectos de los procesos y de estos contextos de ambos candidatos y siempre hacerlo a través del diálogo, pudiendo hablar. Acá somos una evidencia de que no tenemos que continuar con los odios dentro de nuestro país, de que sí podemos pasar la página, que de pronto sí algún día nosotros, estos jóvenes que estamos acá, dejamos de hablar de Petro y de Uribe, realmente hacemos lo que se llama el olvido, que es parte del perdón. Entonces, si perdonamos de verdad y olvidamos a esa gente, de pronto entre nosotros sí vamos a poder salir adelante como país. Entonces, les agradecemos mucho por escucharnos el día de hoy. Los invitamos a traer los temas que quieran traer de cualquier espectro. Están muy invitados a compartir acá en estos micrófonos. Nosotros somos @desde _la_ facultad en Instagram, desde la facultad La Voz del Derecho en Spotify. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio. En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad.